Estamos hoy día con el padre Carlos Rosell de Almeida, rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, con quien vamos a hablar sobre qué fue primero, la evolución o la creación dada por Dios. Padre, despéjenos la duda. Bueno, hay que aclarar que no hay contradicción entre creación y evolución, siempre y cuando se entienda bien lo que es evolución. Dios ha creado todo de la nada y esa creación de Dios no se opone a que paulatinamente hayan ido evolucionando las especies. El mismo hecho de que Génesis 1 habla de que Dios crea en varios días es una forma simbólica de hablar de una creación que va evolucionando. Por tanto, no hay que tener miedo a señalar la evolución porque no se opone a la creación. Dios lo ha creado todo de la nada, pero lo que ha creado ha podido ir evolucionando y eso no contradice los datos de la Escritura. ¿Me podrías decir o comentar cómo fue la creación de Adán y Eva? ¿Cómo surgió ese momento o es algo simbólico? Nadie puede decir cómo fue la creación porque nadie estuvo presente, no ha habido un video cuando Dios creó el cosmos o cuando Dios creó al hombre. Pero los relatos que están en un lenguaje simbólico del Génesis expresan verdades. El Génesis no es un ¿Cómo mito, cuáles? a eso voy. El Génesis no es un mito, tiene un lenguaje simbólico que nos habla de que Dios creó al ser humano. El ser humano es o varón o mujer. El ser humano es imagen y semejanza de Dios, tiene una dignidad, un valor. El ser humano es lo más importante de la creación visible, tiene una inteligencia, por eso puede dominar la creación, administrar la creación. El ser humano es unidad de cuerpo y alma. Todo eso está con un lenguaje simbólico explicado en el Génesis. Ahora bien, el hecho de hablar de la evolución no se opone a hablar de que Dios crea al hombre, al varón y a la mujer. Porque ya lo decía Juan Pablo II, Dios muy bien podría haber creado a la persona humana partiendo de algo que venía por evolución. Pero en el momento en que Dios crea al ser humano, infunde el alma a un cuerpo, ya no hablamos de un mono, hablamos de una persona humana. Por tanto, no hay problema en decir que nuestra dimensión corporal puede haber venido por evolución, pero cuando Dios infunde el alma, que es espiritual, a un cuerpo que puede haber venido por evolución, ya no hablamos de un mono mejorado, hablamos de una persona humana que es imagen y semejanza de Dios. Se puede decir de que todo empezó con gérmenes, bacterias, microbios, hasta llegar a un a una criatura perfectamente ideada, idealizada y estilizada por Dios. Lo que se puede afirmar es que Dios creó de la nada y al inicio, Comenzó con gérmenes, bacterias, lo que microbios. podemos decir desde la ciencia, que también tiene sus límites, es que al inicio podemos hablar de materia concentrada. Estoy hablando de la teoría del Big Bang, que por cierto la diseñó un sacerdote, Georges Lemaitre, sacerdote belga, y con Ya. eso estoy diciendo que la iglesia no se opone a la ciencia. Un sacerdote, Georges Lemaitre, ha ideado la teoría del Big Bang, que tiene mucho prestigio en el mundo de las ciencias. Al inicio hay materia concentrada, porque Dios crea materia, y luego viene la gran explosión, y a partir de ahí comienza todo un proceso de origen de la vida. Pero todo esto me lleva a hablar de un Dios creador, un Dios que está en el principio de todo. Padre, ¿qué tan importante, esencial y básico es la creación del hombre y cuál sería la responsabilidad, la tarea que tiene el hombre ante este hecho de ser parte de la creación? El hombre es lo más importante de la creación visible. El hombre no está al nivel de los animales, está por encima de los animales. El hombre es imagen y semejanza de Dios y tiene una gran responsabilidad, ser administrador de la creación. Y ¿Y por lo hace eso actualmente?
No, el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si ha dicho que estamos saqueando la creación. Por eso hay que apostar por reconocer que somos importantes en la creación, que somos administradores de la creación, y no esto da lugar a explotar de manera irracional los bienes que Dios ha puesto. Por ejemplo, hay que usar los bienes creados con criterio. No hay que saquear la creación. Muchas veces la codicia está detrás de esa tala indiscriminada de bosques, el secar los lagos, el exterminar las especies. Por tanto, usemos nuestra inteligencia. Somos importantes. Lo más importante de la creación visible es el hombre. Pero usemos nuestra inteligencia para administrar correctamente la creación y para que los bienes de la creación lleguen a todos los hombres. ¿Cuál cree que sería el futuro si continuamos con esa política abrasiva, esa política irresponsable, esa política fatal? ¿Nos llevaría a la muerte con la creación incluida? Bueno, cuando el hombre no respeta su entorno, y lo que daña la creación es sobre todo el pecado, hay que decirlo. El pecado es lo que daña la creación. La codicia es un pecado y eso origina devastar zonas de la creación. Cuando el hombre no tiene una buena relación con Dios, también esto va a afectar su relación con los demás y con el cosmos. Tú me preguntas, ¿a dónde apuntamos? Pues si no mejoramos nuestra relación con Dios, vamos a seguir devastando la creación y al final vamos a convertir el cosmos en un ámbito donde no va a ser posible una vida plenamente humana. Somos nosotros los que estamos dañando la creación por no llevar una vida ordenada. Cuando nuestra relación con Dios es correcta, cuidamos a la persona que está a nuestro lado, cuidamos al niño, al enfermo, al anciano y cuidamos también el entorno, el cosmos, porque lo vemos como obra de Dios. Gracias, Padre, que Dios lo bendiga. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Listo, doctor.